Queridos amigos, bienvenidos al canal del Frente Oriental. En la primavera de 1945, las tropas soviéticas asaltaron las principales ciudades alemanas y se enfrentaron al uso masivo por parte de los alemanes de lanzagranadas antitanque, Panzerschrecks, reutilizables, y Panzerfaust, desechables. La eficacia de esta arma sigue suscitando numerosas controversias. En los trabajos de los investigadores nacionales se afirma que la instalación masiva de la protección contra el Faustpatrone en los vehículos blindados fue una pérdida de tiempo y esfuerzo completamente insensata y no proporcionó la protección necesaria contra la carga acumulativa del Faustpatrone. Sin embargo, en este asunto no todo está tan claro como puede parecer a primera vista. Existe la opinión de que la instalación masiva de pantallas anticumulación en los blindados soviéticos antes de la operación de Berlín podría reducir las pérdidas por Faustpatrones. De hecho, en las pruebas realizadas por el Departamento de Suministros y Reparaciones Blindadas del Segundo Ejército de Tanques de la Guardia, como resultado del bombardeo de un tanque alemán Panzerkampfwagen 4 capturado, se probaron dos variantes de pantallas anticumulación. En la primera variante se probaron pantallas de malla, consistentes en una barra de hierro de 4 milímetros de diámetro con un paso entre las barras de 40 milímetros. El segundo método de apantallamiento consistió en una plancha de hierro de 1,5 milímetros de espesor. Ambas versiones de las pantallas se montaron mediante soldadura en soportes a una distancia de 600 milímetros del lateral del depósito. El disparo del Faustpatron se efectuó desde una distancia de 12 metros. Como resultado, tanto la malla como la plancha de hierro se rasgaron en el punto de impacto y tuvieron una desviación hacia el blindaje, y en ambos casos se formó un agujero pasante de 30 milímetros de diámetro en el blindaje del tanque, mientras que el agujero en el blindaje del tanque sin pantallas protectoras tenía un diámetro de hasta 70 milímetros. Las pruebas han demostrado que ambos métodos de blindaje reducen el tamaño del agujero en más de 2 veces, pero el blindaje del tanque no está protegido de la penetración. En el informe del ejército, en las conclusiones sobre las pruebas de dos versiones de las pantallas, se dice: una comparación de los métodos de blindaje descritos muestra que el blindaje aplicado reduce el tamaño del agujero en más del doble, pero no protege el blindaje del tanque de la destrucción. Las pruebas han demostrado que ambos métodos de blindaje reducen el tamaño del agujero en más de 2 veces, pero el blindaje del tanque no está protegido de la penetración. En el informe del ejército, en las conclusiones sobre las pruebas de dos versiones de las pantallas, se dice: una comparación de los métodos de blindaje descritos muestra que el blindaje aplicado reduce el tamaño del agujero en más del doble, pero no protege el blindaje del tanque de la destrucción. El informe sobre los combates del Segundo Ejército de Tanques de la Guardia dice lo siguiente: en relación con el uso por el enemigo a escala masiva de Faustpatrons y Offenrohr, se necesitan medios de protección del blindaje de los tanques en forma de redes de protección u otros dispositivos técnicos que debiliten y protejan el blindaje de la acción de los Panzerfaust. Blindaje de los tanques que operan como parte de grupos de asalto. Según los informes del frente, también hubo formaciones y unidades de tanques en las que las pruebas de combate de las pantallas tuvieron éxito. Como demuestra el informe sobre las operaciones de combate del cuerpo, la experiencia de los combates callejeros en la ciudad de Berlín ha demostrado que las armas cuerpo a cuerpo, antitanque alemanas, Faustpatrone y Panzerschreck, causaban importantes daños a los tanques que avanzaban. Según los informes del frente, también hubo formaciones y unidades de tanques en las que las pruebas de combate de las pantallas tuvieron éxito. Como demuestra el informe sobre las operaciones de combate del cuerpo, la experiencia de los combates callejeros en la ciudad de Berlín ha demostrado que las armas cuerpo a cuerpo, antitanque alemanas, Faustpatrone y Panzerschreck, causaban importantes daños a los tanques que avanzaban. Los tanques que operan en formaciones de batalla con pantallas instaladas han demostrado que la pantalla es un medio fiable de protección y en la mayoría de los casos protege a los tanques de la destrucción. Debido al fin de las hostilidades, la experiencia no se ha desarrollado y requiere más estudio. Se puso de manifiesto que la infantería de armas combinadas en las batallas callejeras abandonaba a los tanques y los dejaba sin cobertura frente a los faustos enemigos. Para llevar a cabo acciones conjuntas y disponer de una cobertura fiable, los tanques deben contar con infantería motorizada entrenada para combatir junto a ellos. Como puede verse, en este caso, la experiencia de utilizar pantallas, además, de diseño similar a las probadas en el Segundo Ejército de Tanques de la Guardia, resultó positiva. También son muy conocidas las fotos berlinesas de tanques de la 20ª Brigada de Tanques, TBR, con pantallas de malla instaladas en ellos. En los informes de la 65ª TBR del mismo cuerpo, se menciona que durante el asalto a Berlín,
3 tanques situados delante del grupo de asalto estaban blindados. En el informe se afirma que el tanque está bien protegido contra el impacto de una granada Faust por una pantalla de hierro de 1,5 milímetros o una malla metálica con una sección transversal de 4 milímetros. Las pantallas, de diseño similar a las del segundo ejército de tanques de la Guardia, no resistieron las pruebas. En este caso se utilizaron con bastante éxito, y además en condiciones de combate. También en uno de los informes pudimos encontrar que en el 11º Cuerpo de Tanques y en la 220ª Brigada de Tanques, las tropas de tanques no experimentaron ninguna dificultad especial al aterrizar sobre tanques con pantallas protectoras instaladas y al desplazarse sobre ellos. En las batallas callejeras, las tropas de desembarco no aterrizan sobre tanques, ya que sufren grandes pérdidas por el fuego de las ametralladoras enemigas, los morteros y los ladrillos de los edificios en ruinas. Además, en el informe de la 220 Brigada de Tanques se señalaba que las ametralladoras antiaéreas montadas en los ISU-122 desempeñaban un gran papel en las batallas callejeras, con cuya ayuda se luchaba contra los faustos que se refugiaban en los pisos tercero y cuarto de los edificios. También existe un documento con la orden del comandante del Quinto Ejército de Choque fechada el 30 de abril de 1945, enviada a los comandantes de las unidades de tanques del ejército, con el requerimiento de acelerar al máximo el equipamiento de todos los tanques con pantallas. La orden dice lo siguiente: las pruebas llevadas a cabo en situación de combate con tanques y cañones autopropulsados cubiertos con una pantalla de malla de hierro demostraron que la pantalla es un medio eficaz para proteger al tanque cuando le alcanzan granadas Faust. El IS-122, cubierto con una pantalla de malla, a pesar de ser alcanzado 4 veces por una granada Faust, permaneció ileso. Una protección similar fue realizada con sus propias manos en los tanques Sherman por los tanquistas estadounidenses, por ejemplo, en forma de sacos de arena. Según los resultados de las pruebas realizadas por los canadienses en el verano de 1944, se comprobó que una pantalla de acero de 5 milímetros de espesor instalada a una distancia de 300 milímetros del blindaje con un hueco relleno de sacos de arena resultaba una protección eficaz contra el chorro acumulativo del Faustpatrone. Los Faustpatrons fueron dominados en el ejército alemán y comenzaron a llegar en grandes cantidades para el armamento de infantería. Además, el mando alemán armó a la población local con Faustpatrons. Esta arma desempeñó un papel importante en la lucha contra nuestros tanques, por lo que la lucha contra ellos para nuestras tropas se ha convertido en una de las cuestiones más importantes. En el informe de combate del cuartel general de la 45 Brigada de Tanques de la Guardia fechado para el 28 de abril se indica: el enemigo sigue utilizando un gran número de Faustpatrons como principal medio de lucha contra los tanques, en la mayoría de los casos disparando contra nuestros tanques con salvas de 10 a 25 Faustpatrons, simultáneamente desde varias casas. Al mismo tiempo, el enemigo utiliza el fuego de los Faustpatrons contra nuestra infantería, que avanza en pequeños grupos e incluso en solitario. En el informe sobre los combates de la 7ª Brigada de Tanques se dice: en los casos en que la infantería escondida en las entradas de edificios y sótanos no garantiza la seguridad de los tanques frente a los lanzagranadas, los tanques sufren grandes pérdidas y no pueden avanzar. Ante el puente sobre el canal Lambert, al sur de la estación de ferrocarril de Anal, el enemigo levantó barricadas y escombros. Detrás de las barricadas y en los edificios situados directamente detrás del canal, estaban asentados los lanzagranadas, que disparaban a los tanques incluso cuando nuestra infantería estaba delante de los tanques a una distancia de 20 a 30 metros. Cabe señalar que el Faustpatron, por supuesto, no era un arma milagrosa, como la propaganda del Tercer Reich intentaba presentarla, pero al mismo tiempo no era un arma ineficaz. Comparar la eficacia de los Faustpatron con la artillería carece generalmente de sentido, al igual que las pérdidas de este tipo de armas. Para su época, el Faustpatrone era un arma individual antitanque bastante moderna. Por eso los soldados y el mando del Ejército Rojo trataron de adaptarse a las nuevas condiciones del combate urbano, teniendo en cuenta el gran número de lanzagranadas. Y como dice el conocido proverbio, todos los medios son buenos en la guerra. Por eso, incluso a pesar de las informaciones contradictorias sobre las pruebas de las pantallas protectoras en el tanque, se siguieron instalando, porque si daba al menos un 10% de posibilidades de seguir con vida, ya tenía sentido. Ni siquiera estoy hablando del hecho de que además elevaba la moral de los tanquistas.